Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Ahí se fue a las corridas Marilina todo el día haciendo la cena, porque ya sí estamos comunicadas con Luis Campos para hacer este tan preciado balance de fin de año. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Chacha, ¿cómo va? Bien, sufriendo porque no nos conectábamos y temí por el balance. Nunca se hizo un balance a un año de gobierno, no. Ninguna fuerza política, así que vamos a hacer algo inédito. Somos muy originales, pero bueno, tu visión de las cosas es por lo menos diferente a otras, así que bienvenida sea. A ver, hagamos rápido un balance, por lo menos para poner en datos y en números alguna de las principales cuestiones que le pasaron al mundo del trabajo este año y reservémonos unos minutitos para pensar qué se puede venir. Digo, ya hay varias señales de cómo va a ser el 2025, créase o no. Uh-huh. En cuanto a lo que pasó en el 2024, no descubro nada si digo que los trabajadores y las trabajadoras tuvimos un ajuste muy fuerte, tanto en materia de empleo como de salarios, una caída muy fuerte del empleo, casi 200.000 puestos de trabajo registrados menos entre noviembre del año pasado y septiembre de este año. Se acaban de publicar los datos de septiembre, así que podemos sumar ahí un mes más a la cuenta. Una caída salarial que fundamentalmente afecta a los trabajadores y trabajadoras del sector público, que en promedio cayeron un 15%, un 16% en comparación con noviembre del año atrás. No a los trabajadores del sector privado, que los últimos datos oficiales muestran que están en los mismos niveles de noviembre del año pasado, pero si sumamos sector privado y sector público, en conjunto los trabajadores formales perdieron casi un 7% de su salario en términos reales. Es mucho, es como si hubieran perdido todo el aguinaldo, básicamente. Digo, para ponerlo en una forma que por ahí se entienda de otra manera. Ahora, estos son los datos duros. En el medio también hubo una avanzada muy fuerte en el plano institucional. Las reformas legislativas, fundamentalmente a la ley de contrato de trabajo, implicaron un ataque muy fuerte a los derechos individuales de los trabajadores y las trabajadoras. También hubo un intento de cuestionar los poderes institucionales de los sindicatos por vía de cambios legislativos, propuestas de reforma en el financiamiento de las organizaciones sindicales, en el ejercicio del derecho a huelga por vía de la reglamentación de muchas actividades como servicios esenciales, por un ataque a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, que hablando mal y pronto, implicaba que gran parte de los convenios se cayeran de un día para el otro. Bueno, todo esto quedó en el tintero, se frenó, tal vez forme parte de algo que volvamos a discutir el año que viene, pero en materia de relaciones individuales, es decir, de flexibilización de la relación entre cada trabajador y su empleador, la aprobación de la ley bases fue un hito sin duda de los más importantes. En el caso del sector privado, en el caso del sector público, el ataque fue simbólico, material, institucional, todos los planos. Ahora, el último ataque tiene que ver con estos exámenes de idoneidad que tienen que rendir trabajadores y trabajadoras por ahí hace 10 años que están trabajando en el Estado con modalidades precarias que se renuevan cada 3 meses, se renuevan 1 vez por año. Bueno, ahora tienen que ir a demostrar que saben lengua y matemática. Básicamente es en lo que consisten estas evaluaciones. Así que ahí en el sector público sí, un ataque muy fuerte que no solo fue en el plano de los salarios, no solo fue en el plano de los despidos, sino también fue en el plano simbólico, que no deja de ser un tema menor. Sí. Esto como para hacer un gran paneo de datos y cambios institucionales que atravesamos a lo largo de este último año. Sí, pensaba en esto que nombras, ¿no? El ajuste en cuanto al desempleo, la caída salarial, el ataque institucional, la reforma a la ley laboral, el disciplinamiento también, ¿no? Que hubo a lo largo de estos 12 meses. Y te escuchaba y decía, ¿es coherente esto que sucedió a lo que se estaba proponiendo quizás a los inicios de este gobierno? ¿Qué pensás? Sí, a ver, en ese sentido, si hay algo, ya lo hemos hablado más de una vez, si hay algo que hay que reconocerle a este gobierno es honestidad intelectual. Hay que creerles lo que dicen. Porque básicamente lo que
lo que plantean es lo que quieren hacer. Uh-huh. Y cuando decían que el ajuste lo iba a pagar la casta, cuando ellos piensan en casta, obviamente era un mensaje de campaña, era un mensaje confuso, no quedaba claro quién era la casta, pero rascando un poquito, la casta es el sector público, la casta es el Estado, la casta es el gasto público. Y ahí entran tanto la intervención que puede hacer el Estado en algunas materias sensibles, pongo dos ámbitos, el INADI y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, que se cerraron este año, porque el gobierno dice esto es Estado, esto es casta, esto tiene que desaparecer, pero también es casta cualquier trabajador, trabajadora del sector público, es casta cualquier jubilado, cualquier jubilada, fundamentalmente aquellos que por decisión de sus empleadores, en la mayoría de los casos, no tuvieron los años de aporte durante su vida laboral y se jubilaron vía una moratoria. Todo eso es casta para el gobierno nacional. Entonces, en ese sentido, era esperable que el ajuste recayera con mayor fuerza sobre esos sectores, porque además son los sectores que explican la mayor parte del gasto público nacional, claro, en el caso de jubilados y jubiladas. Así que, de vuelta, no es algo que sorprendiese. No. En todo caso, lo que sí sorprendió fue la capacidad que tuvo el gobierno nacional de generar algún grado de estabilización macroeconómica y financiera que en los últimos meses del año generó un efecto que también hay que tener en cuenta cuando pensamos en la situación de los trabajadores y las trabajadoras. Porque yo les di los datos agregados punta a punta, es decir, desde noviembre del año pasado hasta septiembre de este año. Pero adentro de ese periodo hay dos etapas muy diferenciadas. Un ajuste muy fuerte en los primeros meses del año, casi la gran mayoría de esa caída salarial, de esa caída en el empleo, tanto en el caso del trabajador del sector privado, como público, como los jubilados, se vio en el primer trimestre del año. A partir de ahí hubo cierta estabilización en los pisos históricos y en los últimos meses hay cierta recuperación. Es decir, efectivamente el salario en los últimos meses le está ganando por poquito, pero le está ganando a la inflación. Los datos de septiembre vuelven a confirmar eso. El empleo dejó de caer, se está recuperando muy en el margen, pero dejó de caer y está creciendo un poquito. Y esto contribuye a instalar al menos esta sensación de que lo peor ya pasó. Y que a partir de ahora lo que viene es un mundo mejor. Y me parece que ahí hay un tema que es central para el relato del gobierno. El gobierno se basa sobre estos datos que, insisto, son muy en el margen, que son de vuelta, no implican ni siquiera revertir todo el proceso de deterioro que tuvimos en los primeros meses del año, pero sí le permiten al gobierno mostrar que en realidad aquel ajuste fue producto de los errores, las consecuencias, el desastre de la gestión anterior, que ellos hicieron el ajuste y que a partir de ahora la situación va a ser mejor. Y esto me parece que nos abre la puerta a pensar el 2025, porque es un año electoral, un año en el cual el gobierno se juega muchas cosas y todo parece indicar que la apuesta del gobierno va a seguir siendo sostener esta estabilización macroeconómica, esta estabilización en el plano financiero que le permita construir un terreno ascendente en materia de empleo y de salarios, aunque sea de pasitos muy chiquitos. Y esto tratando de llegar a una elección en agosto, septiembre, octubre, todavía no está definida la fecha del calendario electoral, pero que le permita posicionarse como un gobierno que hizo el ajuste muy fuerte a principios del 2014 y que luego, el segundo semestre del 2015, de 2020, de 2024 y todo lo que va del 2025 le permita mostrar que por lo menos una parte importante de los trabajadores y trabajadoras están experimentando una mejora chiquita, pero mejora al fin en sus condiciones de vida. Esas serían, digamos, las expectativas acerca de lo que puede llegar a suceder este 2025. Ahora, ¿vos pensás que se va a mantener esta estabilidad o esta idea sí, porque es una idea más de estabilidad, no sé, para el 2025? Porque ya en diciembre, sí. Eso ya no depende te diría, ni siquiera depende del gobierno nacional. El gobierno nacional está haciendo muchas cosas para que eso se hace. Va a depender de bastantes factores, algunos de los cuales están
al margen de la voluntad del Gobierno Nacional, por ejemplo, que haya o no un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que haya alguna posibilidad de levantar el cepo. Para eso el gobierno va a necesitar muchas divisas, va a necesitar mucho dinero, pero aún en ese caso, si hay algo que demostró esta gestión es tener cierta audacia y cierta capacidad de maniobrar para lograr equilibrios en el corto plazo. Sí. Si vos me preguntás a mí si esto es sustentable en el largo plazo, y si tuviera que apostar te digo que no se sostiene. Pero eso no quita que en el corto plazo, y el 2025 es el corto plazo, estamos hablando al menos de un año, no de 8 meses, de acá a agosto del año que viene, en el cual deberían ser las pasos, si es que hay paso, pero bueno, ahí ya empiezan a escaparse un poco algunas definiciones. Pero eso es el corto plazo. Y en el corto plazo el gobierno tiene muchas chances de, recurriendo a muchas herramientas Uy, se nos fue. Ahí está. Te habíamos perdido, Luis. Decías... Hola. Hola, ahí te escuchamos. Decías que tienen muchas herramientas para... No, Luis. Luis, nos está Ahora trabajando. sí, Ahí está. Nosotras no, pero Hola. ahora te volvemos a escuchar. Justo estabas hablando de las herramientas que tiene el gobierno. Yo te preguntaba, bueno, si esto podía llegar a mantenerse. Tu respuesta es que no a largo plazo, ¿no? ¿Algo así? Pero en el corto plazo sí. En el corto plazo el gobierno tiene chances de administrar esos equilibrios en la macro que podrían permitirle una cierta recuperación en el margen del empleo y los salarios. Obviamente esto va a depender de muchas otras cuestiones, por ejemplo lo que estamos viendo en algunas industrias que están despidiendo muchos trabajadores y trabajadoras en estos días. Ahora, no es un partido que ya esté jugado, pero definitivamente el gobierno tiene chances de llegar a las elecciones del año que viene en un escenario de cierta estabilización y con valores crecientes en materia de empleo y salarios, lo cual implicaría un desafío muy fuerte para pararse enfrente del gobierno nacional. Luis, y agrego un dato más, que es algo que sí se va a estar discutiendo el año que viene, que es una nueva versión de la reforma laboral. Ya está presentada en el Congreso Nacional, ya hay presentado un proyecto de ley. Por ahora no se incluyó en las sesiones ordinarias, extraordinarias, sí. Pero aún si no se plantea para debatir en el verano, a partir del 1 de marzo seguro va a ser una de las banderas del gobierno nacional volver a reformar la ley de contrato de trabajo, muy en perjuicio de los trabajadores y las trabajadoras, así que no va a ser un año nada fácil. Va a ser un año bastante complicado para seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y enfrentarse a un gobierno que parece que hizo de su bandera revertir muchas de las conquistas institucionales que costaron décadas de lucha. Sí, te escuchaba y pensaba, ¿no?, que en esta idea de coherencia o que no sorprendió muchas cosas de lo que hizo, también pensaba en la capacidad de acción, ¿no?, porque uno lo escuchaba y decía, no, esto es imposible, y a veces sorprende que lo haya podido hacer. Mi pregunta, así como balance de año, después de esta perspectiva acerca de lo que puede llegar a pasar, es ¿qué cosas sí te sorprendieron de este gobierno, independientemente de que haya una coherencia y que sabíamos que la casta no eran los políticos que estaban en el poder y hace tanto tiempo, porque evidentemente siguen estando, evidentemente eran los trabajadores, los empleados y demás? ¿Qué cosas te sorprendieron a vos de la gestión de La Libertad Avanza? Más que de la gestión de La Libertad Avanza, me sorprendió que el capital, diríamos en la facultad, que las grandes empresas tuvieran tan armado el plan de gobierno. Eso sí me sorprendió. Esta idea de cuando ganó Mauricio Macri en el 2015, fue un gobierno de las grandes empresas, fue un gobierno de los dueños del país llegando a la administración del Estado por vía democrática, algo que no había sucedido nunca en la historia de nuestro país. Siempre que los gobiernos fueron de las empresas fueron a través de golpe de Estado. Después había discusiones con gobiernos menos populares, menos cercanos a esas grandes empresas, pero no era un gobierno atendido por sus propios dueños, ni siquiera el de Menem. En el caso de Macri sí. Lo que me sorprendió esta vez es que
hubiesen aprendido tanto del fracaso de Macri y tuvieran preparado el plan de gobierno de la manera en la cual lo tenían preparado, y que pudieran disciplinar al conjunto de las fuerzas políticas, que incluye a todos los sectores. Sí, claro. En algunos casos un disciplinamiento 100%, el caso del PRO, pero bueno, eso era esperable en todo caso, pero me sorprendió la capacidad de disciplinamiento del radicalismo. También no me sorprendió tanto, pero era esperable que dentro del peronismo hubiera cierta defección de algunos de sus integrantes, pero lo cierto es que esa capacidad de administración política que mostró el gobierno nacional no hubiera sido nada si no estaba puesta al servicio de un plan de gobierno que ya estaba escrito desde mucho antes, y que efectivamente abarcaba gran parte de las dimensiones de la vida social, política, económica de nuestro país, y en ese sentido, bueno, intelectualmente no queda otra que sacarse el sombrero, más allá de que sea una estrategia del enemigo. Sí, no, en ese sentido, digo, la preparación que tuvieron para llevar adelante ese programa, para diseñar ese programa de acción y para llevarlo adelante rápidamente, es algo que me sorprendió. No era ni un loquito solo ni un tonto, ¿no? Evidentemente a veces jugamos mal. Reducir el gobierno de la Libertad Avanza a un loquito que llegó porque la gente estaba enojada, y que hablaba fuerte y gritaba fuerte en la tele, y que está secundado por 10 o 15 tuiteros que de vuelta ahora se hicieron estrellas en programas de streaming. Me parece que es subestimar muchísimo lo que hay atrás de ese proceso, que de vuelta es, ahora sí, un gobierno de las grandes corporaciones de nuestro país, del gran capital de nuestro país, que tiene nombre y apellido. Es Roca, es Arcor, es Ledesma, es todas las empresas energéticas, de eso estamos hablando, que bueno, tenían diseñado un plan de gobierno lo tenían diseñado para Patricia Bullrich, no ganó Patricia Bullrich, bueno, lograron que Javier Milei lo compre llave en mano, hubo un acuerdo ahí y hoy se está implementando. Lo otro, me parece que quedarse con las formas nos lleva a un lugar que no es muy productivo en términos políticos y en términos de organizar una resistencia que ya la estamos organizando, pero que vamos a necesitar potenciarla sin dudas y muy pronto. Quien habla es nuestro querido amigo, compañero Luis Campos, acá analizando un poco el año en cuanto a, bueno, lo que sucedió en el terreno laboral. Luis, te vamos a extrañar un montón. Esta es la última columna del año. Pensá en todas las cosas que hemos pasado durante este año con material en serio. O sea, te viste contenido, lamentablemente, a troche y moche. Tremendo, hubo una parte del año que era todas las semanas analizar un proyecto distinto de reforma laboral. Tremendo. Estas últimas semanas vienen un poco más tranquilas, pero sí, definitivamente fue un año muy cargado, y el que se viene no va a ser mucho más tranquilo, así que seguramente vamos a tener oportunidad de seguir charlando. Esperemos que sí, Luis, te agradecemos un montón estas columnas, te agradecemos un montón el tiempo que nos dedicaste explicándonos todo lo que necesitábamos entender, por lo menos en el ambiente, en este terreno laboral, así que esperamos verte o escucharte el año que viene. Abrazo grandote a todos por allá, buen año, y seguramente nos encontraremos ahora con la fiesta, que también